¡Feliz aniversario! En una Magdalena porque somos pobres. Ok. 1, 2, 3. Pensaba hacer un bizcochuelo, pero hoy se abre sola la puerta. O sea, pensaba hacer un bizcochuelo, pero soy muy mala para cocinar, ¿ok? Miren, ¿cómo le llaman a esto? Magdalena, brown, no, brownie es otra cosa. No sé, ¿cómo le llaman a esto? Acá en Argentina le decimos Magdalena, pero no sé, capaz que en otro lado se le dice otra forma. ¿Cómo están? Ya sé que la entrada fue muy random. No salió como pensaba, pero bueno. Hoy cumplo 6 años desde que practico taekwondo, entonces por eso vamos a comer nuestra Magdalena como festejo, ¿ok? Está un poco seca. Oh, ya se barré y ya ensucié todo. ¿Ya pueden creer eso? Quise hacer este video porque cumplo 6 años de que practico taekwondo, entonces siento que un gran avance. 6 años es mucho. En realidad, el día que lo estoy grabando, no, en definitiva no es el día en que comencé a practicar taekwondo, pero lo voy a subir ese día. Estoy hablando con la boca llena, qué maleducada. Estaba rico esa Magdalena. Me voy a mover por ahí porque tengo preparado un par de preguntas random que me hice como para darle un poco de sentido a esta celebración, ¿no? Y después si quieren ponemos música y pachangueamos juntos. Pachangueamos, no sé si me van a entender con pachanguear, me refiero a bailar, ok, por las dudas. Como ya vieron en el comienzo del video, hoy es como una especie de aniversario. Vamos a hacer como una especie de aniversario porque cumplo 6 años practicando taekwondo. Entonces siento que es como bastante tiempo, entonces es como una fecha importante también. Entonces por eso decidí hacer este video. Pero para ponerle un poquito más de onda, miren, me traje mi cosito, esta cosita, para darle un poco más de emoción al asunto, ¿no? Un poco más de alegría y felicidad. Traje unas fotitos así como para reaccionar, que son de cuando yo comencé recién, para que reaccionemos un poco y veamos qué tanto cambié. Bueno, primero tenemos esta foto mía. Yo siento estas fotos como una especie de Lara pre-debut, no sé. Primero que nada, las medias. Chequeame las medias de colores. ¿Por qué nadie me dijo, nena, sácate las medias? Porque la verdad, o sea, está bien que hacía frío porque era invierno, pero no, las medias no. O sea, imagínate, súper intimidante arriba. Bueno, no tanto en esa foto, pero después andas con tu media de corazoncitos o de Bob Esponja y como que no hagan con medias, por favor. Después, la postura es como que grita a inseguridad, pero bueno, es lo que hay. Después tenemos esta segunda foto, que quiero aclarar que esta foto no fue de mi primera clase de taekwondo, sino que fue de la segunda, porque claramente el primer día no me compré el dobok, me lo iban a traer para el segundo. Aparte que el primer día era como para probar, ¿no? Era como para ver si decidía hacer taekwondo o no, buscaba otro deporte. Bueno, después tenemos esta foto, que esta es cuando me compraron por primera vez las protecciones. O sea, yo solamente quiero aclarar que yo ya no soy número 4 en chaleco, ¿ok? Soy número 5. Número 4, o sea, con 11 años usaba número 4. Qué gigante era. O sea, ¿quién usa número 4 con 11 años? No sé, yo cuando veo los torneos me doy cuenta de que los que tienen 11, 12 años, 15 tienen número 3 y yo con 11 usaba 4, que era gigante. Para los que no saben mi altura, yo mido unos 75, para que se den una idea, como que soy alta de por ciento, entonces necesito usar chaleco, número más grande, ¿no? Después mi chalequito, es como que cambió mucho, ¿no? Porque en esta foto estoy como muy rosa, de hecho tengo un suéter rosa y ahora estoy como media darks, salvo por esto, pero no sé qué pasó. Pasaron cosas, chicos. Vamos a responder las preguntas que me hice basado en estas 3 fotos. Les mostraría más fotos, pero la verdad no están preparados y listos mentalmente para mi etapa emo. O sea, si ustedes piensan que esto es como mi etapa oscura, pues no. Tengo una etapa mucho más oscura que lo que estoy en este momento. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué sentís al ver estas fotos? La verdad, yo esta foto la tengo guardada por motivación, ¿no? Como que me sirve ver, cuando estoy desmotivada, miro estas fotos para ver cómo me avance a lo largo del tiempo. Pero antes, cuando yo miraba estas fotos, me daba mucha vergüenza porque en este
tiempo, en esta foto, todavía yo estaba en la escuela primaria y todavía me hacían bullying hasta ese entonces. Entonces como que me daba un poco de vergüenza, como que estaba enojada con mi historia, ¿no? Entonces no me gustaba mucho esa foto, pero ahora es como, bueno, o sea, pero no está mal porque en definitiva sigue siendo parte de mi historia, lo quiera o no, sigue formando parte de mi historia. Entonces como que creo que hice un poco las paces, digamos, ¿no? Pues qué sueños y esperanzas tenía en ese momento. No tenía, porque como dije, estaba como en una etapa de bullying y como que andaba media rebelde. Era como que yo siempre fui de tener buenas notas, pero en ese tiempo bajé bastante mi promedio. Creo que también andaba medio portándome medio mal, entonces como que bueno, medio que me mandaron a taekwondo como para que me encarrile un poco. En realidad el deporte me mandaron a hacer deporte en general, o sea, acá en mi casa no, pero yo tenía pensado hacer patín antes, cosa que claramente nunca me anoté. O sea, con suerte puedo caminar, imagínate con 4 ruedas en los pies, ¿no? Entonces empecé a hacer taekwondo, en parte porque mi papá ya había hecho artes marciales, que me convenció, aparte que a mí siempre me gustó la película Mulan y Karate Kid. Entonces como que empecé a hacer taekwondo y me gustó, entonces como que la seguí y fui. Pero en ese momento sueño y esperanza no tenía, la verdad, o sea, no sé, o al menos yo no recuerdo que tuviera algún tipo de sueño grande así, al menos no relacionado con el deporte, pero bueno. ¿Cuáles son tus sueños y esperanzas en la actualidad? Sueños, tengo para tirar para rato. Soy una persona muy soñadora. Quiero tener en algún momento mi propia escuela de taekwondo. Quiero seguir haciendo videos. Quiero estudiar algo relacionado con deporte. Intentar aprender algo sobre arbitraje o ser coach. O sea, quiero hacer muchas cosas. Hasta un tiempo tenía pensado hacer periodismo deportivo porque mismo me gusta hacer videos de taekwondo. Entonces dije, bueno, capaz que me tiro para el lado del periodismo, que no estamos tan alejados de lo que hacemos actualmente. Pero no sé. O sea, es como que tengo muchas cosas, muchas ideas, como que quiero hacer muchas cosas a la vez, como que no sé, no está definido, es como que tengo muchas cosas ahí, ideas. Lo que sí sé es que voy a estudiar algo relacionado con deporte, pero después el resto, ni idea. ¿Qué te ayudó el taekwondo? Me ayudó a ganar confianza. Como ustedes vieron en la foto, es como que estaba media decaída, o sea, claramente en ese tiempo estaba como muy pachucha, muy pollito mojado. Yo a pollito mojado le digo a las personas que son como muy tímidas, con muy baja autoestima, ¿no? Por eso digo pollo mojado. Como que era muy insegura de mí misma y creo que me ayudó bastante en eso. Después los cambios físicos y la evolución en cuanto a la técnica y esas cosas obviamente se logran con el tiempo, pero creo que lo que más me ayudó es como con mi autoestima, ¿no? Definí una palabra a la Lara antes del taekwondo y a Lara con el taekwondo. La Lara de antes, o sea, no puedo definirla con una, puedo definirla con dos, que sería insegura e ingenua. Era como que pensaba que, como que veía muchas películas de Disney y pensaba que toda la gente que me trataba mal en la escuela después me iba a tratar bien y me iba a pedir disculpas y todo el show, y era como que era muy ingenua, ¿no? Y muy insegura, y como que esperaba que la gente actúe de cierta manera y no lo hacía, ¿no? Y la Lara actual, o sea, sigue siendo un poco ingenua, porque es verdad que todavía algunas veces sigo teniendo esos pensamientos, pero ya no soy insegura, ¿no? Es como que, bueno, ya está, ¿qué me importa lo que pensás vos? Entonces creo que en eso cambiamos. ¿Cómo definirías al taekwondo en tu vida? Lo definiría como una especie de mejor amigo, porque yo creo que los amigos y los mejores amigos tienen que estar para vos tanto en las buenas como en las malas, y creo que el taekwondo me ayudó mucho, no solamente a salir de mi círculo de bullying, sino en otras cosas. Por ejemplo, en el año 2018 falleció una amiga mía, y entonces como que fue como ese año un poco fue bastante difícil para mí, porque de alguna manera reprimí bastante mis emociones, ¿no? No soy una persona muy sensible, o sea, soy sensible, pero como que no lo muestro. Y en ese año como que la pasé un poquito mal, además que estaba como muy presionada. En ese tiempo tenía buenas notas y también estaba con el tema de los deportes, y como que de alguna manera me exigían de ambas partes y yo emocionalmente no estaba muy bien. También tuve algunos conflictos personales y de hecho en ese tiempo, ese mismo año, también me volvieron a molestar en la escuela. O sea, los años anteriores estaba todo bastante tranquilo, pero ese año me habían vuelto a molestar en la escuela, y todo había comenzado porque teníamos que hacer un trabajo en la escuela y uno de mis compañeros empezó a insultarme
de manera completamente misógina en un grupo, y mis padres fueron a hablar a la escuela y no hicieron absolutamente nada, y eso solo, el hecho de que no hicieran nada y el hecho de haber hablado ocasionó mucho más problemas de los que ya tenía. Entonces fue bastante difícil, me sentía bastante presionada y también estaba bastante triste y reprimí bastante mis emociones. Había noches en las que me costaba mucho dormir y algo que me calmaba mucho era como practicar a la noche, como las formas, patear un poco así en mi casa, mientras escuchaba K-pop, porque ustedes saben que a mí me gusta el K-pop de por sí, ¿no? Y en ese tiempo me gustaba mucho Mamamoo y Wanna One, y de alguna manera eso me tranquilizaba, ¿no? Me hacía como que estaba perdida y de alguna manera me calmaba dentro de toda esa desastre mental que tenía. Entonces creo que eso, y esto fue lo que me ayudó, ¿no? Y después creo que después de todo ese año salí de esa oscuridad, vamos a decirle, y comenzaron a venir cosas mejores. Me cambié de ambiente, me junté y cambié mis relaciones personales, entonces creo que fue para mejor, y ese cambio que hice no fue de un día para el otro. Hubo en uno de esos días en los que estaba muy triste y desmotivada y simplemente quería rendirme. Le hice una promesa a mi amiga y le dije que no me iba a rendir. Y la otra promesa que me hice, que en parte se la hice a ella, pero creo que era más para mí que para ella, era que me iba a enfocar en mí. Ya no me iba a importar tanto lo que piensan los demás, lo que digan los demás, y que tampoco iba a dejar que el resto me diga quién soy, qué tengo que hacer, sino que yo iba a tomar mis propias decisiones, ¿no? Creo que en ese sentido me ayudó bastante el taekwondo. Es como que cuando estaba perdida de alguna manera logré encontrarme. Quizás un poco filosófico, pero al menos eso representa en mi vida taekwondo. Es como una especie de mejor amigo que cuando estoy perdida me ayuda a reencontrarme. Basado en tu experiencia personal, ¿qué es lo más difícil del taekwondo? Lo más difícil, como acabo de contar, es como el tema de las emociones, ¿no? Creo que el resto es resultado de la práctica, pero creo que las emociones te pueden jugar una buena pasada como una mala pasada. Si estás muy nervioso, te van a salir mal las cosas porque estás muy nervioso. Si estás muy triste, probablemente no estés pensando en eso y estés pensando en tus problemas personales. Si estás muy estresado, como que no te vas a concentrar. Si estás feliz, te van a salir bien probablemente las cosas. Como que muy difícil el tema de las emociones, y creo que muchas veces en el deporte no se da como la parte psicológica, la parte emocional no se le da tanto hincapié, ¿no? Por ejemplo, ahora comenzaron los Juegos Olímpicos y hay una chica de gimnasia artística, creo que es, o rítmica es, no sé, bueno, de gimnasia, que es muy buena, pero se tuvo que retirar porque no se sentía bien mentalmente. Creo que se llama Simone Biles. Ven, hasta los mismos deportistas de elite se sienten bajo mucha presión, entonces como que también uno se tiene que tomar el tiempo para sentir y entender el por qué se siente así, ¿no? Uy, se abrió la puerta, me asusté. ¿Por qué decidiste hacer videos de taekwondo? No hubo un motivo en realidad, solamente empecé a hacer los videos porque ya hice uno y a la gente le gustó y a mí también, entonces decidí hacer eso. Anteriormente ya había hecho videos de otra cosa, pero me gustó más hacer de taekwondo y a la gente también, entonces dije, bueno, voy a seguir haciendo esto. ¿Qué es lo que te motiva en el taekwondo? Creo que en parte a no ser como la Lara de antes, y no porque la Lara de antes esté mal, sino porque creo que me ayudó a madurar de alguna manera, me hizo como más responsable y más realista también, ¿no? Antes era como muy ingenua, demasiado ingenua, y creo que esto me hizo madurar y a ser un poco más realista y a entender que la gente no va a ser como yo quiero que sea y que también tengo que crecer, ¿no? Por ejemplo, antes no era tan responsable como ahora puedo más o menos, tampoco es que wow, organizarme con la escuela, con el deporte, con mi vida social, que no tengo mucha, pero igual
con YouTube. Es como que aprendí como a organizarme entre varias cosas a la vez y hacerlo medianamente decente, como para que las cosas salgan medianamente bien. Creo que eso es lo que me motiva, ¿no? Principalmente un poco mi historia personal y mi historia en el pasado me motiva a hacer lo que soy hoy en día y a ser mejor cada día, ¿no? Creo que es eso. ¿Qué le dirías a la Lara del pasado? ¿Qué le diría o qué haría? Porque tengo dos. ¿Qué haría? Yo creo que primero me pegaría una cachetada y después me daría un abrazo. Una cachetada para que aprenda a reaccionar un poco, porque la verdad, lenta, mamita, lenta. Y un abrazo, porque creo que necesitaba ese abrazo. O sea, creo que lo necesitaba, ¿no? Y decirle, creo que lo que le diría es que no dude de mí misma. Creo que eso es lo que le diría. O sea, no dude de vos misma. Creo que eso es lo que me diría. Y eso es lo que me diría a mí actualmente, ahora también, ¿eh? ¡Paxu! Creo que eso fue todo el video por hoy. Qué sensible el video de hoy, ¿no? Qué bárbaro, no lloré. O sea, yo pensé que iba a llorar, pero no lloré. Pasa que el otro día lloré. No puedo llorar hoy. No puedo llorar tantos días de seguido porque me quedo sin lágrimas. Qué bárbaro. Ahora que lo pienso, lloro un montón normalmente. Pero hoy no lloré, no sé por qué. Pero cuando veo películas de perros lloro moco tendido un montón. Espero que hayan disfrutado este video y muchas gracias por acompañarme. Espero que les hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bye.